Buenos días. Siendo las 10 horas del día 6 de marzo del 2020, nos encontramos reunidos en la sala número 1 de juicios orales en la ciudad de Tijuana, Baja California, para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público. Antes de empezar, vamos a verificar que se encuentren presentes las partes. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Buenos días, su señoría. Licenciado Pablo Machay-Nacero, agente del Ministerio Público, adscrito a la mesa especializada en delitos contra la integridad física, con domicilio para oír y recibir notificaciones registradas debidamente ante este tribunal. ¿Quién lo acompaña? Licenciado Alexander Díaz, adscrito a la mesa de delitos contra la integridad física con domicilio debidamente registrado ante este juzgado. Por parte de la defensa, individualícense, por favor. Claro, su señoría. Buenos días, soy el licenciado Chávez Casas Santos Daniel, con cédula profesional 1249-283, expedida por la Secretaría de Educación Pública y debidamente registrada ante la Secretaría de Profesiones y ante este juzgado, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico Chávez y Asociados, debidamente registrado ante este juzgado. Es cuanto, su señoría. ¿Quién lo acompaña? Mi nombre es Daniel Alejandro Guzmán, tengo 22 años y nací el 1 de enero de 1998. Bien, señor Daniel Alejandro Guzmán. Le hago saber que en esta audiencia resolveremos su situación jurídica solicitada por el agente del Ministerio Público. En este caso, la vinculación a proceso. Le pido ponga atención por si surge alguna duda. Consúltelo con su defensor para que me lo haga saber. ¿Lo entendió? Sí, su señoría. Gracias. Tiene el uso de la voz el agente del Ministerio Público para que exponga sus antecedentes de la investigación en el proceso. Su señoría, esta fiscalía solicita que vincule a proceso al imputado Daniel Alejandro Guzmán, toda vez que se satisfacen todo lo marcado en el artículo 19 constitucional y el numeral 313 y 316, estos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este último establece los requisitos para vincular a proceso, los cuales han cumplido cabalmente el sustento de los hechos siguientes. Usted, señor Daniel Alejandro Guzmán, en fecha 29 de febrero del 2020, aproximadamente siendo las 18:40 horas, en el establecimiento franquicia denominada Oxxo, ubicado en la colonia Altabrisa, calzada Tecnológico frente a la UABC, entró bruscamente abriendo la puerta, dirigiéndose a la cajera, diciendo: "A ver, pendeja, el dinero de la pinche caja". Esto mientras empuñaba un arma punzocortante, o era un cuchillo o navaja. La señorita se quedó en estado de shock, así que usted le gritó: "Muévete, pendeja, o te vas a morir". La señorita procedió a darle 1,400 pesos. Para esto, un cliente cual intentó amagar diciéndole: "¿Qué te importa, pendejo? Dame tu cartera y tu pinche celular, o vas a ser el primero que me atraviese". Mientras amenazaba al cliente con el arma, tomó los billetes y los metió a una cangurera. El acto seguido, el cliente pudo desarmarlo y así ser detenido por los primeros respondientes. Hechos que la ley señalan como delito o tipifican esta conducta como robo de violencia, previsto en el artículo 198, en el cual nos habla del tipo penal, en concordancia con el artículo 203, en el cual hace mención del robo de violencia, en relación con el artículo 204, el cual hace mención con el concepto de violencia, sancionado en el artículo 201, todos los anteriores del Código Penal vigente para el estado de Baja California, siendo su forma de participación como autor material directo, de conformidad con el artículo 16, fracción primera, numerales del Código Penal vigente del estado de Baja California. Con esto la Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. La prueba testimonial por parte de las víctimas Silvia Olmos y Steve Rogers, en quienes recae indirectamente el hecho delictuoso. La prueba material consiste en el puñal que utilizó Daniel Alejandro Guzmán para consumar dicho acto delictuoso, con lo cual se acredita el medio de violencia
a realizar dicho acto. También ofrecemos el IPH a cargo de los policías municipales Mario Almada Gutiérrez y Poncho Aurelio Núñez, los cuales arribaron al lugar de los hechos y detuvieron al hoy imputado. Por último, ofrecemos como prueba los videos de la tienda denominada Oxxo, en donde se aprecia al hoy imputado interrumpir de manera violenta en el establecimiento, así como la amenaza directa a la cajera y al cliente que se encontraba en dicho momento. Por lo anterior, su señoría, analizando los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, esta Fiscalía reitera la solicitud de vinculación al proceso para satisfacer los elementos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación con el artículo 19 constitucional. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que manifestar, defensa? Nada que manifestar, su señoría. Este órgano constitucional advierte que existen antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, de donde se desprenden datos de pruebas suficientes para satisfacer el artículo 19 constitucional y a su vez el artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual se acredita que Daniel Alejandro Guzmán cometió el delito de robo con violencia con el agravante de ventaja, previsto en el artículo 198 en relación con el 203 y 204, en donde se especifica el concepto de violencia. Esto es del Código Penal del Estado de Baja California, con un grado de ejecución de forma instantánea previsto en el artículo 13, párrafo primero, en donde el autor intervino en un grado de autor directo, establecido en el artículo 16, párrafo primero, y la acción con la que se dio fue dolosa prevista en el artículo 14, fracción primera, todos del Código Penal del Estado de Baja California. Todo esto tiene sustento en los siguientes datos de prueba que manifiesta el agente del Ministerio Público, los cuales mencionaré. Usted, en fecha 29 de febrero del 2020, aproximadamente siendo las 18 horas con 40 minutos, en el establecimiento de la franquicia denominada Oxxo, ubicado en la colonia Alta Brisa, Calzada Tecnológico, frente a la UABC, entró bruscamente abriendo la puerta dirigiéndose a la cajera con palabras antisonantes, diciendo: "A ver, pendeja, el dinero de la pinche caja". Esto mientras empuñaba el cuchillo o navaja. La señorita se quedó en shock, así que usted le gritó: "Muévete, pendeja, o te vas a morir". La señorita procedió a darle 1,400 pesos. Para eso había un cliente, el cual intentó amagar diciendo: "¿Qué te importa, pendejo? Dame tu cartera y tu pinche celular, o te vas a morir". Mientras amenazaba al cliente con el arma, tomó los billetes y los metió en su cangurera. Acto seguido, el cliente pudo desarmarlo y así ser detenido por los primeros respondientes. La defensa no manifestó objeción alguna. También no se manifiestan causas legales de extinción del delito. Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional dicta auto de vinculación a proceso a Daniel Alejandro Guzmán en términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se ordena que se transcriba la presente resolución. ¿Algo que desee manifestar el agente del Ministerio Público? Sí, su señoría. Deseamos realizar el debate de medidas cautelares. Adelante, agente. Su señoría, con fundamento en el artículo 16, párrafo 14 y el artículo 19, párrafo 2 de la Constitución y su correlativo, el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa establecida en la fracción 14 del artículo 155 procedimental, toda vez que ha sido formulada la imputación y la vinculación al proceso. Cabe recalcar que la interpretación del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las medidas cautelares tienen la finalidad de asegurar la presencia del imputado durante el proceso, así como garantizar la seguridad de los testigos y las víctimas o evitar la obstaculización del proceso. Su señoría, considerando la teoría del riesgo, la pena del imputado podría ir de 3 a 9 años, lo cual acredita un posible riesgo de sustracción de la justicia, como se menciona en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a la vez se actualiza el numeral 168, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se encuentra disminuida la voluntad del imputado para acudir al proceso, y también se encuentra que el lugar de residencia del imputado es rentado, sin garantizar un arraigo permanente en la ciudad, y también es de observarse que el imputado es de otra ciudad. Asimismo, se configura el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se menciona el riesgo que pueden sufrir las víctimas toda vez que fueron amenazadas una vez. Esto podría volver a suceder. Por lo que hace a la duración de la medida cautelar solicitada,
consideramos que deberá suceder durante toda la sustanciación y duración del proceso. Por último, este agente del Ministerio Público, para solicitar dicha medida, se hizo en total apego al numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo relativo al principio de proporcionalidad de las medidas cautelares. Es por eso que esta Fiscalía le solicita y reitera preste atención a lo antes planteado para acreditar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que manifestar al respecto? Sí, su señoría. Esta defensa solicita se analice la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público. Esto con fundamento en el artículo 19 constitucional y el numeral 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Manifiesta lo siguiente: en relación a la necesidad de la prisión preventiva, es evidente, señor juez, que mi cliente en ningún momento se ha negado a llevar el proceso. Y si bien su domicilio actual es rentado, mi cliente lleva viviendo ahí 7 años, lo podemos comprobar, obviamente, y además él vive con su madre y con su hijo, lo cual considero acredita un arraigo en la ciudad. También, en tanto al riesgo que pueda sufrir la víctima u ofendidos, mi cliente al momento de llevar el delito como tal, actúa en un arrebato emocional y en estado de necesidad. Por lo tanto, se pone en duda que pueda llevarse a cabo una conducta similar. En este caso, pues, intentar agredir a las víctimas o al ofendido. Ahora bien, en base a la proporcionalidad de la pena mencionada, es importante manifestar que la medida cautelar señalada por el agente resulta lesiva en cuanto al estado de libertad personal, patrimonial, social y laboral de mi cliente. Es decir, su aplicación afecta directamente a Daniel Alejandro Guzmán. Lo anterior se desprende de la interpretación conforme del artículo 19 constitucional y del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De tal manera que esta medida cautelar es desproporcional, y agréguese además que el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales no solo contiene la prisión preventiva como medida cautelar para asegurar la comparecencia del imputado, la no sustracción de la justicia y la seguridad de la víctima. Por lo tanto, esta defensa considera pertinente la sustitución de la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público por las siguientes. La presentación periódica ante usted o la autoridad que usted designe por una periodicidad de 15 días en los tiempos que usted determine. Número 2. La prohibición de salir de la localidad, en este caso de Tijuana, Baja California. Número 3. La prohibición de ir a los domicilios de las víctimas o lugares cercanos a ellas. Y número 4. La prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas u ofendidos siempre que no se afecte el derecho a la defensa. Por lo tanto, es cuanto, su señoría. Bien, resuelvo lo siguiente. En base a lo manifestado y con fundamento en el artículo 16, párrafo 14 constitucional en relación con los numerales 156, 157, 158 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Daniel Alejandro Guzmán la medida cautelar de presentación quincenal ante el órgano de evaluación y seguimiento de medidas cautelares, ubicado en la calle Hidalgo, 1500 de la Colonia El Florido, segunda sección de esta ciudad. De igual forma, le impongo la medida cautelar prevista en el artículo 153, párrafo quinto, la cual consiste en la prohibición de salir de la ciudad en donde habrá de llevarse su proceso penal. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del mismo numeral, la cual consiste en la prohibición al señor Guzmán de acudir al domicilio de las víctimas y testigos. También la medida cautelar prevista en la fracción octava, consistente en la prohibición de comunicarse por cualquier medio y forma con la ciudadana Silvia Olmos y el ciudadano Steve Rogers. La duración de las medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure el presente proceso penal, hasta que la causa concluya por la vía que permita la ley. De igual forma, instruyo a la administradora de este tribunal para que gire oficio correspondiente al órgano de medidas cautelares y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. ¿Algo más que exponer o manifestar? No, su señoría. No, su señoría. Sí, su señoría, solicito copia de audio y video, por favor. Es cuanto. En vista de no haber más observaciones, se levanta la presente audiencia.